dirige nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias por Miguel Ángel, que trae hoy tu palabra, Señor. Te damos las gracias por su disposición, por el tiempo que hay que invertir para prepararse, Señor. Y te damos las gracias porque tú libremente, Dios mío, decidiste volcar tus palabras, Señor, en nuestras vidas, Señor, a través de la Biblia. Gracias, Dios mío. Enséñanos, abre nuestra mente y nuestros corazones en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Espero que sobreviváis al calor. Yo os podría decir que no tengo calor, pero mi camisa me delata. Así que lo digo desde ya porque estaba tentado a no decir nada. Había olvidado que si tengo que hablar en público en verano, todos los colores me son lícitos, pero no todos convienen. Y estaba tentado a ocultarlo, pero tendría que hablar así, como un robot, y es incómodo. Así que, además, no lo había preparado, pero me sirve un poco de ilustración a lo que vamos a ver hoy. El pecado no confesado al final sale a la luz. Así que, bueno. Estamos en Oseas, capítulo 6, y el domingo pasado vimos el capítulo 5 con Benjamín y nos quedamos con el corazón en un puño. Es como la serie, ¿verdad? Que ves un episodio y ahora lo hacen mucho, el gancho, ¿no? Del final del episodio que te deja con ganas de ver el siguiente, por lo menos ver el comienzo, ¿verdad? Y aquí pasa algo parecido. Sabéis que las distribuciones en capítulos son posteriores, nos facilitan el buscar, el identificar pasajes, pero bueno, no siempre son acertadas, ¿no? Pero en este caso vamos a leer cómo terminó el capítulo 5, versículo 14. Está hablando Dios y dice: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios convertido en un león, que arrebata, que despedaza y que se retira. ¿Hasta cuándo? Hasta que su pueblo reconozca su pecado y vuelva a él. Y dice: en su angustia me buscarán. Nos quedamos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a reaccionar el pueblo? Dos cosas antes, ¿vale? A lo largo de todo el libro, como de los profetas, se suele hablar de Israel. Cuando se habla de Israel, de Efraín, es el reino del norte. No siempre que se habla de Israel es así, pero estaríamos hablando del reino del norte, y Judá es el reino del sur. Hay muchas veces que cuando se habla se habla de Israel como el pueblo, como un todo, ¿vale? Esto es importante a la hora de identificarlo. Y luego también, nosotros tenemos una mentalidad occidental, ¿verdad? Y nosotros vemos las cosas, los relatos, con un planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿no? Somos así. La mentalidad oriental es circular. Entonces, esto es importante verlo porque a veces llegamos a un pasaje y decimos: pero si ahora estamos en el planteamiento, en el desarrollo o en el desenlace, y volvemos al planteamiento ahora, o se está adelantando al desenlace, ¿vale? Esto es importante identificarlo porque a veces veremos que se repiten cosas que parece que ya estaban superadas. Y lo que es importante tener en mente, nos vamos a adelantar al comienzo del episodio 7, solo una frase que dice allí: mientras yo curaba a Israel. Un proceso. El libro de Oseas, como todos los profetas, como la Biblia, al final es un proceso. Pero el libro de Oseas nos habla de un proceso de curación, de restauración. Y en ese proceso hay muchas etapas y altibajos, ¿vale? Entonces, todo esto en mente a la hora de leer lo que vamos a leer. Así que nos quedamos con Dios esperando la reacción del pueblo. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bueno, pues parece que empezamos a ver un cambio de actitud, ¿no? En el capítulo 5 se nos había dicho que el pueblo no solo no quería volver a Dios, que ni se lo planteaba, ni pensaban en convertirse a Dios.
Y aquí están diciendo, venid y volvamos a Jehová. Se nos habla también en el capítulo 5 de soberbia, pero aquí hay quebrantamiento. Aquí hay un reconocimiento de que Dios les ha herido. Es Dios el que lo está haciendo. Y también en los primeros 5 capítulos vemos al pueblo de Israel buscando ayuda en otros dioses, en Asiria, pero aquí reconocen que la ayuda les va a venir de Dios. Él nos sanará, Él nos curará, nos vendará. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿Qué os viene a la mente cuando leemos esto? Venga, de primeras. Jesús. Pero originalmente está hablando de una restauración. La idea parece ser que es como la idea de prontitud. En 3 días, en el tercer día, en un plis-plas, ¿no? Lo decimos nosotros, en un abrir y cerrar de ojos. En el capítulo 5 había dicho que en un solo mes serán consumidos ellos. El juicio de Dios iba a llegar y en un solo mes se iba a ejecutar. Pues aquí está diciendo que si en un mes es el juicio, en 3 días va a ser la restauración, menos aún, más rápida va a ser aún la restauración del Señor. Pero indudablemente pensamos en la resurrección de Jesús. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde hay esa especie de credo, ¿verdad?, de resumen de lo que es el Evangelio, del contenido del Evangelio, dice allí literalmente que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el Señor Jesús a sus discípulos, después de resucitar en Lucas 24, 45 a 46, les dice que así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito. Y no hay ningún sitio en el Antiguo Testamento, aparte de este, el que se habla de una resurrección al tercer día. Así que el Nuevo Testamento nos señala a Oseas. Hay otro pasaje, que es el de Jonás, que el Señor lo toma y dice que esta es la señal de Jonás, que como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así del gran pez, él estará en el corazón de la tierra. Pero la profecía específica y escrita de una resurrección al tercer día la tenemos aquí, en Oseas. Así que lo primero que vemos aquí es que el único que tiene poder para restaurar es el Señor. El único. No pierdas el tiempo intentando restaurar tu vida con algo o con alguien que no sea Dios. Es perder el tiempo. La Biblia nos lo dice de forma clara. No importa lo que hayas hecho, no pienses que, bueno, pero es que hasta donde yo he caído es imposible que pueda ser restaurado. No hay nada imposible para Dios. Y si tienes alguna duda, la resurrección de Jesús, hemos recordado en esta mañana con estos símbolos, la resurrección de Jesús nos lo aclara. No hay demostración de poder mayor que resucitar a alguien de los muertos. Y el Señor Jesucristo resucitó. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros también seremos resucitados cuando Él venga. Pero solo hay poder de salvación en Él. Dice Isaías, el Señor dice en Isaías, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 3. Continúa este cambio de actitud en el pueblo de Israel. Y conoceremos y proseguiremos en conocer. Ya hemos visto a lo largo del libro de Oseas que conocer tiene que ver con una comunión íntima, personal, incluso con el acto sexual. Tan íntimo como eso. Está hablando de la comunión personal con Dios. Y han pasado de desechar el conocimiento de Dios, que se dice en el capítulo 4, lo han desechado olvidando su ley. Aquí hay un reconocimiento no solo de querer conocer, sino de tener esfuerzo y constancia en conocer al Señor. De un Dios que se aleja, como hemos leído al final del capítulo 5, a un Dios que ellos están reconociendo como que va a volver a ellos. Dice, va a volver como la lluvia temprana y tardía. Hace referencia, parece ser, a 2 periodos de lluvias principales que hay en Israel, o había en Israel en esa época. El otoño y la primavera, las primeras y las últimas. Dios iba a volver, de estar alejado a volver otra vez a su pueblo. Pues está fenomenal, ¿no? Está bien.
Si hubiésemos hecho lo de leer la primera parte o ver la primera parte del siguiente episodio, nos habríamos quedado ahí más o menos, ¿no? Yo por lo menos es lo que hago. Y habríamos dicho, qué bien, Israel ha vuelto, todo fenomenal, se ha cumplido el propósito que tenía Dios en el juicio. Pero al día siguiente, cuando ponemos la tele y vamos a ver el episodio ya continuado, nos encontramos con el versículo 4. Vamos a leer del 4 al 6. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré a ti, Judá? Reino del norte y reino del sur. Pero, ¿en qué quedamos? Si han vuelto. Está diciendo que vuestra piedad aquí es amor fiel. Es la misma palabra que en el versículo 6, que misericordia. Pero es amor fiel, fidelidad. Llevamos todos los primeros capítulos hablando de esto. Se desvanece. Es apariencia, es hipocresía. Y dice el versículo 5, dice, mira que a través de los profetas os he cortado, os he matado. ¿En qué sentido? Os he advertido del juicio. Llevo haciéndolo desde el principio. Está lleno los profetas de estas advertencias. Y el Señor Jesús nos dice cómo respondió el pueblo de Israel a esto. ¿Os acordáis del lamento de Jesús sobre Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué hacía con los profetas? Los mataba. Con los que son enviados, los apedrean. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos y no habéis querido? Y versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Decís que queréis conocer a Dios, eso es lo que quiero. Y no tanto vuestros sacrificios, vuestros holocaustos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, lo estamos viendo a lo largo de todo el libro, querían seguir con Dios, seguir su relación, pero seguir con sus amantes. Querían esa doble vida, querían mantenerla. Y el Señor les dice que no pueden seguir manteniendo esa doble vida. ¿Pero qué pasa? Yo sigo descolocado. Si los 3 primeros versículos hablaban de un deseo de volver. Bueno, hay 3 interpretaciones. O no sé si tenéis alguna más, pero son las 3 más lógicas o de más sentido común. Esto es literatura, tenemos que tenerlo en cuenta. Son hechos reales, pero aquí tenemos el mensaje de Oseas, de años y años y años y años de profecía, en un libro, ¿vale? Con una estructura literaria, con un género literario. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, una de las cosas puede ser que estos 3 primeros versículos no está hablando el pueblo de Israel. Es el profeta el que está poniendo en boca del pueblo de Israel cuál debería ser su reacción a lo que Dios está haciendo. Dios está esperando y ahora pone en boca del pueblo cómo deberían reaccionar. Esa sería una. La otra, la segunda, es que está poniendo en boca del pueblo de Israel lo que van a hacer, pero cuando se arrepientan de verdad, finalmente. ¿Os acordáis que estábamos con lo que vimos? Mientras yo curaba a Israel, un proceso. Habrá un proceso final en el que habrá restauración, pero nosotros en nuestra mentalidad esperamos a llegar al final para que se hable de esa restauración. Pero en la mentalidad oriental aquí podría estar ya anticipando cuál iba a ser esa reacción del pueblo. Y en el versículo 4 vuelve al presente. ¿Eso es lo que va a ocurrir o eso es lo que debería ocurrir? Pero la realidad del pueblo de Israel a día de hoy es la del versículo 4. Y la tercera opción es que es un falso arrepentimiento. Dios se retira, lo que hemos leído de los versículos 14 y 15 del capítulo 5, se retira hasta que pasen 2 cosas. ¿Qué tenía que pasar en el pueblo de Israel? Según lo que hemos leído, capítulo 5, versículo 15, tenían que pasar 2 cosas. Reconocer el pecado y buscar a Dios. Estos 3 primeros versículos están hablando de buscar a Dios. ¿Pero hay reconocimiento de pecado? Pues nos puede dar una pista de que verdaderamente no hay un arrepentimiento genuino, porque no hay un reconocimiento de pecado. Es una piedad, es un amor que de boca es fiel, pero en la práctica
sigue sin serlo. Por eso en el versículo 4 nos desvela verdaderamente cuál es la realidad del pueblo de Israel. Pues sea lo que sea, Dios rechaza una falsa piedad, una falsa religión, una doble vida. De boca decimos una cosa y en los hechos hacemos lo contrario. ¿Qué aprendemos de estos 6 primeros versículos ahora nosotros, hoy aquí, siglo XXI? Pues lo primero, que lo que obstaculiza nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, es el pecado. Es el problema. El number one, el pecado. Es el obstáculo que hay que retirar para que podamos tener comunión e intimidad con Dios. Para eso tenemos que reconocerlo, tenemos que querer ser restaurados, porque yo quiero seguir viviendo en mi pecado, yo no quiero tener relación con Dios. Para que haya restauración tiene que haber voluntad de querer ser restaurados y confesión y arrepentimiento. Si no eres creyente, la invitación de Dios es clara. Lo que hemos hecho esta mañana de participar del pan y del vino es un anuncio, se nos ha recordado, es un anuncio de la muerte del Señor por todos nosotros. La invitación a ir a Él, a reconocerle como nuestro Señor y Salvador, a confesar nuestros pecados. Dice, yo no tengo pecados. En el libro Mero Cristianismo, el C.S. Lewis lo explica muy bien. No hace falta ir a la Biblia. Hay una ley natural que tenemos todos, ¿verdad?, que nos hace ver qué está bien y qué está mal, en gran medida. Y solo nos tenemos que examinar un poquito para darnos cuenta que no hacemos totalmente lo que está bien y que muchas veces hacemos lo que está mal. Y no hace falta ir a la Biblia. Esa ley natural que como creyentes queremos que el Señor ha puesto, nos lo hace ver. Necesitamos acudir a Dios. Su gracia nos perdona. Si eres creyente y pecas, ¿te has alejado de Dios? ¿Estás llevando esa doble vida de hipocresía, esa falsa religiosidad? Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hemos leído antes en Efesios que como creyentes debemos de llevar vidas que agraden a Dios. ¿Cuántas veces caemos y pecamos? Si piensas que eres el único y que estás rodeado de supersantos, te equivocas. No somos perfectos, aunque es lo que anhelamos y a lo que tenemos que aspirar, a ser transformados conforme a la imagen del Señor. Pero el apóstol Juan aquí es claro y es realista. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Así que puede ser que estés llevando una vida que quieres obedecer al Señor, quieres agradarle, no es hipocresía, es genuino, y pecas y caes. La solución no es ocultarlo como yo con la camisa, la solución es confesarlo, y abogado tenemos para con el Padre. Pero ese abogado me va a defender bien. ¿Tienes alguna duda? Aquí lo hemos recordado. Ha estado dispuesto a dar su vida por ti. ¿Te parece poca garantía? Y ahora resucitó, intercede, se dedica, ¿sabes a qué? A interceder por ti y por mí. Ese es su oficio, esa es su misión, ahora, resucitado. Proverbio 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero si eres creyente y te has apartado, de verdad, te has apartado del Señor, o ibas de pequeño, de joven, estabas en la iglesia, o le conociste, o te bautizaste y te has apartado. O vienes a la iglesia, pero el pecado se ha convertido en una práctica habitual en tu vida, en una práctica. Vives en pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esto? Pues el mismo apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 a 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo dice la palabra del Señor. La práctica del pecado es una señal
de que estás andando en el diablo. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Pregunta, ¿y mis luchas contra el pecado? Mis luchas, y pasan los años, y a lo mejor lo he superado y vuelvo a caer. ¿Es práctica del pecado? ¿Es que ya no soy creyente? ¿Es que ya he perdido la salvación? ¿Es que ya...? Bueno, si estás luchando con el pecado, porque el Espíritu Santo está actuando en tu vida y en tu conciencia. Y estás con esa lucha que ¿sabes quién la tenía y la hizo pública? El apóstol Pablo, en Romanos. En Romanos, que es su carta de presentación, una iglesia que no le conocía y les manda su carta de presentación y el apóstol Pablo dice, soy perfecto, soy santo, fijaos en mí. ¿No sabéis lo que les dice? El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Esa es su tarjeta de presentación a los romanos, sincero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor. Pero esa lucha es señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y esto no es para excusarnos y decir, me tiro toda la vida luchando contra el pecado, ay, qué débil soy. No, es de ánimo, hermanos, para seguir luchando y seguir siendo transformados conforme a la imagen del Señor. Pero puede ser que verdaderamente lo que te pasa es que no eres creyente, que has venido a la iglesia, te has bautizado, pero tu conversión no fue genuina. ¿Qué necesitas? Pues igualmente volver al Señor. Volver al Señor, no te comas la cabeza, volver al Señor. Al Señor no le vas a escandalizar, te conoce. Sabe hasta dónde has caído, lo sabe de cada uno de nosotros. Y su invitación para volver está ahí. Así que, sea una cosa, sea la otra, lo que necesitamos todos en nuestro pecado, en nuestras debilidades, en nuestras caídas, es volver al Señor, confesar nuestro pecado para que sea perdonado. ¿Qué más aprendemos? Solo hay perdón si hay arrepentimiento. Y esto es importante. Muchas veces hablamos o escuchamos hablar del perdón incondicional de Dios, ¿no? El perdón de Dios es incondicional. Bueno, pues el perdón incondicional de Dios tiene una condición. El perdón incondicional de Dios tiene una condición y es el arrepentimiento. Dios no perdona a alguien que no se arrepiente. Palabra del Señor. Y yo creo que eso es importante, el tenerlo en mente. Da igual dónde hayas caído, da igual tu pecado. No, es que este pecado es imposible, es que cómo le ve... Da igual, el Señor te perdona, pero tienes que acudir al Señor con un corazón arrepentido. El hijo pródigo, ¿qué es lo que le dice a su padre cuando vuelve? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es acogido por el Padre. Pero el perdón tiene esa condición. El perdón de Dios es un perdón para el que se arrepiente. Se ofrece a todo el mundo, pero se hace real, hay restauración si hay arrepentimiento. Al Señor no le vamos a deslumbrar con una falsa religión. Señor, me he arrepentido, mira, mis holocaustos, mis sacrificios. El Señor nos conoce, no le vamos a deslumbrar. Lo que el Señor dice aquí, en el versículo 6, misericordia quiero y no sacrificios, se repite en más profetas. Y en todos es lo mismo. Samuel también, en primera de Samuel, se lo dice a Saúl. Dejar ya de ofrendas, dejar de sacrificios, de holocaustos, de todo lo que hacéis, porque estáis lejos de Dios. Volver a Dios, amar a Dios, amar, demostrar vuestro amor por los demás, por la justicia, por la rectitud. Eso es lo que Dios quiere de vosotros. Dice el Señor luego, retomando este versículo, en Mateo 9:13, misericordia quiero, se lo dice a los fariseos, a los líderes religiosos. Dice, id y aprended lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Y continúa en el capítulo 15 y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí la clave es cuán cerca o lejos está tu corazón del Señor. Nuestros holocaustos y nuestros sacrificios, bueno, no venimos aquí y sacrificamos un cordero, ¿verdad? Pero puede ser que te hayas bautizado, puede ser que vengas a la iglesia, que participes del pan y del vino, que participes públicamente
que des gloria a Dios, honra con tus labios. Si eres como yo, que desde pequeño estás en la iglesia, pues dominarás el lenguaje evangélico y cristiano a la perfección, ¿verdad? Puedes servir en un ministerio, hay muchos en la iglesia para servir, pero si tú no has conocido al Señor, si tú no has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, es una falsa religión, es una falsa hipocresía y Dios la rechaza. Puedes engañar a los que hay alrededor, te puedes engañar a ti mismo, pero al Señor no le vas a engañar. El Señor quiere una fe genuina, un arrepentimiento genuino. Ahora, imagínate que has empezado a leer la Biblia desde Génesis y llegas a este versículo. No quiero sacrificios ni holocaustos. Hombre, habérmelo dicho antes, que me he tragado el libro de Levítico entero. Si no es lo que Dios quiere, pues me lo ahorro. Sería ridículo, ¿verdad? Que el mismo Dios que ha establecido un sistema de sacrificios y de holocaustos, vamos, al detalle, ahora diga, pero no, ahora no lo quiero. No, quiero que sigáis haciendo eso, pero de verdad, genuino, no hipócrita, sino porque me amáis y queréis obedecerme. El Señor, nuevamente, tenemos que ir al Señor Jesús. Mateo 23, 23. Otra vez, ¿a quién acusa? A escribas y fariseos. Y les dice, hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Podemos decir, es lo mismo que está diciendo Oseas, ¿verdad? Pero fijaros lo que dice luego. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No, lo que estáis haciendo en cuanto al sistema de sacrificios, de ofrendas que el Señor ha establecido está bien hecho. Hay que seguir haciéndolo. Pero, hombre, no dejéis la esencia de la ley. Lo importante, lo que hay en el corazón. Todo lo demás es fruto de un corazón cerca del Señor, cercano al Señor. Así que si lo llevamos a la práctica, hoy nosotros, pues nos olvidamos de sacrificios, nos olvidamos de los holocaustos, pero pensamos en lo que hoy, como cristianos, hacemos en la iglesia, ¿verdad? Y es verdad que cuando hablamos de religión, pues nos saltan todas las alarmas. Y si no eres creyente, a lo mejor tienes muchos prejuicios contra la religión. Yo aquí no es el tema ahora, no es el momento, pero hace 2 semanas en los bautismos, Sandy Wickham, yo creo que lo explicaba muy bien, lo que es la falsa religión que nos puede confundir. Y no estamos rechazando a Dios ni su palabra, estamos rechazando una falsa religión, un falso concepto de religión. Pero el cristianismo es una religión, entendida como lo que es el significado de religión. Y yo he ido a la RAE, y la RAE dice que religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Esto es el cristianismo. El cristianismo es una doctrina. Es una doctrina que dice el apóstol Pablo que ¿qué tenemos que hacer? Mantenerla y enseñarla. Hay otra palabra que nos suena muy mal, que es el adoctrinamiento, ¿verdad? El adoctrinar. No, pues el adoctrinar es una buena palabra. Es una pena que se le da un sentido negativo y pierde su verdadero sentido. Pero el cristianismo es adoctrinamiento. No en el sentido negativo que tenemos de lavamos la mente y te meto ahí sin pensar, de forma irracional, un dogma. No es eso. Es enseñar y transmitir una doctrina. El Señor nos renueva la mente, nos la libera y nos hace recuperar la capacidad de pensar y de razonar. Es en este sentido en el que esa doctrina se mantiene. Continúa la definición de religión. Sentimientos de veneración y temor hacia ella, hacia la divinidad. Dice, normas morales para la conducta individual y social. El cristianismo tiene moral. El Nuevo Testamento está lleno de normas morales, de formas de actuar en la familia, en los trabajos, en la iglesia, en las relaciones sociales, en las relaciones personales, en las relaciones sexuales. Está lleno. Y no es legalismo. Es el propósito de Dios y lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Mandamientos. El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos. No, el Señor Jesús no dijo ningún mandamiento, pues vete al Sermón del Monte. Porque hay un montón de mandamientos de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Y, por último,
religión tiene que ver con prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Ritos, liturgias, bueno, en el cristianismo los hay, lo hemos hecho en esta mañana. El partimiento del pan, el bautismo, la oración, el participar. En el Nuevo Testamento vemos que no se puede participar de cualquier manera, hay un orden, porque Dios es Dios de orden, hay una iglesia, hay una organización, dentro de la iglesia hay unos dones, hay unos servicios, bueno, todo esto es bueno. Pero, desgraciadamente, el ser humano, con nuestras imposiciones, con nuestro legalismo, lo hemos desvirtuado. Pero tenemos que recuperar el verdadero sentido, porque todo esto que estamos viendo, si no nace de una fe genuina, de un amor al Señor, de un amor al prójimo, yo puedo cumplir con toda la liturgia, pero si no miro por el prójimo, si no auxilio al que lo necesita, dice Santiago, esa religión no es la pura y sin mácula, ¿verdad? Así que no dejemos de hacer todas esas cosas, pero hagamos y vayamos a la esencia, a nuestra relación con el Señor, a la autenticidad de nuestra fe. Seguimos. Si eres hijo de Dios y te has apartado de Él, Dios va a hacer todo lo necesario para que te vuelvas a Él. Y esto tiene muchas implicaciones, ¿eh? Si eres hijo de Dios y te has apartado, Dios va a hacer todo lo necesario para que te vuelvas a Él. El libro de Oseas está dirigido al pueblo de Dios, que se ha apartado y que se ha alejado. Y fijaros, vemos a Dios actuando literalmente en los primeros capítulos como un marido cornudo y con unos cuernos grandes, grandes, y haciendo todo lo posible, todo lo que está en su mano, porque esa mujer infiel vuelva a Él. Ir a donde haga falta y sacarla del hoyo en el que ha caído. Le vemos como un padre amoroso, que acoge a hijos que no son suyos, frutos de infidelidad. Y lo vamos a ver en el futuro capítulos, lo vamos a ver con un hijo rebelde, amándole y acogiéndole. Le vemos como un Dios que lleva a su pueblo al desierto para hablar a su corazón. Le vamos a ver como un Dios que quiere atraer a su pueblo con cuerdas de amor. Pero ya le hemos visto como un león que despedaza y se aleja. Y si esto nos parece fuerte, llegaremos a ver a Dios en capítulos posteriores como una osa que ha perdido a sus hijos. Yo he visto documentales de la 2, no he visto una osa así, pero no me gustaría estar enfrente de una osa que ha perdido a sus hijos. O un león, una fiera. Y dice que al pueblo de Israel lo va a desgarrar hasta que se vuelva a Él. Va a desgarrar su corazón. Así que si tienes que caer, o llegar a caer en lo más hondo para volver a Dios, Dios va a dejar que caigas. O va a hacer que llegues hasta lo más hondo para que salgas de allí. El resto de la palabra del Señor nos lo muestra igual. La oveja perdida, la parábola de la oveja perdida nos gusta, ¿no? Deja las 99 y va en busca de la perdida. Sale, ¿no? De forma activa, como ese marido infiel, ¿no? Marido en busca de la mujer infiel, que es Oseas. Sale en busca, pero el padre del hijo pródigo no sale en busca del hijo pródigo, se queda. Y yo no creo que estuviera todo el rato en la puerta ahí esperando a ver cuándo vuelve. Haría su vida normal. Ahora, cuando se entera que vuelve, va corriendo hacia él. Pero el hijo pródigo seguramente necesitaba tocar fondo para volver. Pero es que Jonás, que es un profeta rebelde, que Dios le dice, ves a Nínive, y dice, no, yo me largo ¿a dónde? A España. Era listo Jonás, con lo bien que se vive en España, a la otra parte del mundo. ¿Y Dios ahí qué hace? ¿Sale en su búsqueda? Sí. ¿Pero para qué? Para llevarla al fondo del mar. Le persigue, le hunde hasta que Jonás vuelve arrepentido y reacciona. Bueno, pues, si es tu caso, no llegues hasta la ruina para volverte a Dios. En todas estas situaciones, Dios actúa por amor. Por amor. Porque me quiere, porque te quiere. Y va a hacer todo lo necesario, todo lo que está en su mano, que es todo, lo que está en su mano es todo, para que vuelvas a Él. Reacciona antes
de tocar fondo, porque Dios así lo quiere y así lo dice. Como dice Hebreos 12, el padre que ama a su hijo y lo disciplina, ¿verdad? Pues Dios actúa así, de esa forma, pero movido por amor, por misericordia y por gracia hacia nosotros. Mira, si tienes un coche y el coche te empieza a fallar, pues llévalo al taller, ¿no? No esperes a que sea siniestro total. Las primeras advertencias ya, pues llévalo. Oye, tu coche tiene la rueda pinchada, le falta una puerta, no le van las luces. Ya, pero está en garantía, tranquilo. Ya, bueno, está en garantía, pues llévalo al taller. Somos creyentes, estamos en garantía. ¿Sabéis hasta cuándo? Lo hemos recordado. ¿Hasta cuándo estamos en garantía? Hasta que Él venga. Sellados con su espíritu. Estamos en garantía, pero no vayamos hecho un desastre con las luces fundidas. Oye, está en garantía el coche, pero ¿me puedes llevar? ¿Por qué? No, es que me he quedado sin frenos. Llévalo al taller. Llevémoslo al taller. ¿Y cuál es el taller? La palabra del Señor. ¿De qué forma sale a la luz todo lo que hay que no está bien en nuestro corazón? En su palabra. Dice Hebreos, que la palabra del Señor es como una espada de doble filo, ¿verdad? Se introduce hasta dentro de nuestro corazón. ¿Y qué saca de ahí? Hasta las intenciones. Pues cuando abrimos la palabra del Señor, no nos engañemos. Se dice por ahí que hay alguno que no le dice la verdad ni al médico, ¿no? Es ridículo no decirle la verdad al médico, ¿verdad? Pues si leemos la palabra del Señor y decimos, no, esos pecados que tengo no son importantes, estoy mintiendo al médico del alma, al médico de verdad, con mayúsculas. A Él no le engañamos. Nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Él no. Salmo 139, una canción que los que llevamos desde pequeños en la iglesia cantábamos mucho, ¿verdad? Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce y discierne mis pensamientos. Mis pensamientos. Cuando el Señor habla de pecar con pensamiento, no se está inventando algo nuevo, ¿verdad? Está haciendo referencia a lo que ya está en el Antiguo Testamento, que es el pensamiento. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Seamos honestos, sinceros. Si con alguien podemos ser honestos y sinceros, es con el Señor. La gracia del Señor no puede resistirse ante un corazón arrepentido, pero no por obligación, no quiere resistirse ante un corazón arrepentido, porque es amor. No tendría por qué perdonarnos. Hombre, me he arrepentido, me tienen que perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor quiere, porque es amor. Y porque su gracia, aunque no lo merezcamos, si nos arrepentimos, nos perdona. Romanos 5 y 6. Allí el apóstol Pablo lo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, pues voy a hacer que sobreabunde el pecado para que la gracia aún sea mayor, ¿no? Dice el apóstol Pablo, espera, no. Y esto se dice precisamente para que no reine el pecado en nosotros. Para que con nuestras debilidades, si estás empezando a alejarte del Señor, a dar pasos que te van alejando de Él, reaccionar, volver a Él y encontrar la gracia y la misericordia del Señor. Palabra del Señor. Y el Señor, ¿sabes? Nosotros fallamos, nosotros somos infieles, el Señor no, nunca. Y llegamos a la última parte ya muy rápido, ¿vale? Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Mirad, aquí tenemos una relación. Adán, hay quien dice que se refiere al primer hombre, a la prevaricación, a incumplir el pacto. Lo que pasa es que no hay un pacto como tal con Adán, igual que hay con Noé, con Abraham, con Sinaí, ¿verdad? Pero bueno, el pacto puede ser el acuerdo de podéis comer de todos los árboles menos de, ¿vale?, el pecado original, la desobediencia de Adán. Hay quien dice que es una ciudad, que se menciona también en la Biblia, que estaba en la zona de Galaad. Galaad es una zona que estaba al otro lado del Jordán y en la que hubo rebeldía y hubo desobediencia. Da igual, el problema aquí, y de lo que estamos hablando a lo largo de todo el libro de Oseas, es la infidelidad a Dios, desobedecer a Dios. Luego, Siquem, fijaros, Siquem se menciona en el versículo 9 porque es una ciudad de refugio. ¿Sabéis lo que son las ciudades de refugios?
y una ciudad levítica donde vivían los sacerdotes. La tribu de Leví, cuando se reparte la tierra de Israel, cuando conquistan la tierra, cada tribu tiene su tierra. Pero los levitas, los sacerdotes, esa tribu no tenían un territorio concreto, sino que se repartieron en 48 ciudades a lo largo de todo el territorio de Israel. Y 6 de estas ciudades se establecieron como ciudades de refugio. Siquem era una de ellas. ¿Y sabéis lo que era una ciudad de refugio? Cuando alguien cometía un homicidio involuntario, mataba a alguien de forma involuntaria, tenía que huir a esa ciudad. Dice, para que no le alcanzara el vengador de la sangre. El vengador de la sangre ya sabemos lo que quería hacer, ¿no? Matarle. Si no sería el perdonador de la sangre, ¿no? No iba a perdonarle, iba a matarle. Pero llegaba a esta ciudad y encontraba refugio. Y en esa ciudad habría un juicio justo para ver si verdaderamente había sido involuntario o no. Pero esa era la función. Y aquí se encuentran los que suben allí con los sacerdotes convertidos en una banda de ladrones, unos bandoleros, que les asaltan, que les matan. Todo lo contrario del propósito para el que Dios los había establecido, los había creado. Nosotros, como creyentes, estamos cumpliendo nuestra función para lo que estamos aquí, en este mundo, para ser luz en medio de la oscuridad. Somos personas a las que acercarse, como se acercaban a Siquem, a esa ciudad, buscando paz, los frutos que da el Espíritu, no nosotros, pecadores, sino los frutos que si el Señor actúa en nosotros hay. Justicia, misericordia, amor, gracia, perdón. Somos personas a las que si se acerca a alguien va a encontrar eso o todo lo contrario. ¿Cuántas personas hay que no quieren saber nada de Dios porque han tenido malas experiencias con cristianos? Pero malas de verdad. La Iglesia, somos un lugar de refugio. Somos un lugar donde, sin ser perfectos, con nuestros pecados, con nuestras caídas, pero encontramos, en primer lugar, humildad y reconocimiento de pecado y perdón. Eres un joven que en el instituto te acosan, lo pasan mal, y llega el sábado y dices, puedo ir con los jóvenes y encontrarme a gusto, o encuentro que también ahí se ríen de mí. Estoy en el trabajo, estoy harto toda la semana de discusiones, de mentiras, de zancadillas unos a otros, y voy a la iglesia buscando, por fin, algo diferente, y me encuentro eso también. Estaríamos haciendo todo lo contrario para lo que estamos aquí. Ya digo, no somos perfectos. Si vas a una iglesia buscando perfección, no entres, porque no la vas a encontrar. Pero con todo lo que hemos visto antes, somos personas las que si nos ponemos en manos del Señor, el Señor nos restaura. Pues, hermanos, que sea así en la vida de cada uno de nosotros. Acabamos, versículos 10 y 11. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Aquí hay buenas noticias, hermanos. El Señor ve la maldad. Muchas veces decimos, ¿cuántas cosas pasan en el mundo? ¿Cuánta injusticia? ¿Y dónde está Dios? Dios lo ve y lo juzga. Y esas son buenas noticias, ¿no? El que quiere justicia, es bueno saber que Dios va a hacer justicia. Aunque no lo veamos aquí, va a haber justicia. Pero ¿sabéis otra cosa? Eso también son malas noticias. Porque Dios ve mi maldad y la juzga. Y hablábamos antes de los dos reinos. Pues en el reino de Judá estaban viendo que está hablando del reino de Israel. Y dice, ya era hora de que alguien les pusiera esto las pilas. Si es que están todo contaminado, todo necesitado de que Dios actúe, por fin. Y en el reino de Judá todos dando palmas. Pero Dios ve tu maldad, mi maldad, y la juzga. Versículo 11. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Una siega es juicio. Está diciendo a Judá, lo mismo que estoy diciendo a Israel es para ti. Y va a haber juicio, pero hay regreso del cautiverio. Hay esperanza, porque en todo momento, todo esto que estamos viendo no es un Dios que dice, te voy a fastidiar la vida porque lo que me gusta es que el ser humano sufra. No, es un Dios que nos ama, que nos quiere, que si hemos creído en Él, además somos hijos suyos. Si siendo sus enemigos, el Señor Jesús murió por nosotros, dice la palabra del Señor, ¿qué no va a hacer con nosotros siendo sus hijos? Nos quiere y nos quiere restaurar, porque hay regreso del cautiverio. Hermanos, pues eso lo veremos en próximos capítulos, no nos vamos a adelantar, pues que sea así en la vida de cada uno de nosotros.